Amigos, bienvenidos nuevamente a continuar este recorrido por las informaciones. Vamos a iniciar. Ya fueron identificadas 24 víctimas, en su mayoría hispanas, del tiroteo registrado este domingo dentro de un conocido club nocturno en Orlando, en Estados Unidos. Hecho que dejó al menos 50 muertos y 53 personas heridas. El supuesto responsable de este ataque fue Omar Sadiki Mateen, de 29 años, quien es investigado por el FBI por sospechas de suscribir ideología radical islámica. Al parecer, Sadiki Mateen llamó al 911 minutos antes de entrar al local nocturno para reivindicar el hecho al Estado Islámico. Se conoció que Mateen resultó abatido cuando se enfrentó a la policía luego de ingresar al club. Por este hecho, se declaró el estado de emergencia en Orlando para atender la situación. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que, aunque tienen elementos que demuestran que el tiroteo fue un ataque terrorista, continuarán investigando para evaluar las motivaciones precisas de Omar Mateen para llevar adelante el tiroteo. Sabemos lo suficiente como que esto fue un acto de terrorismo y un acto de odio. Aún estamos enterándonos de todos los hechos. Es una investigación abierta. No hemos encontrado una conclusión definitiva de las motivaciones del asesino. El FBI está investigando esto apropiadamente como un acto de terrorismo y se les ha dirigido que no guarden ningún recurso para encontrar esto y la asociación que él hubiera tenido con otro grupo, con un grupo de terroristas. En caso de confirmarse los motivos yihadistas, se trataría del peor ataque terrorista tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que murieron cerca de 3.000 personas en los Estados Unidos. El grupo terrorista Estado Islámico asumió la autoría del ataque perpetrado en el club nocturno de Orlando, donde murieron al menos 50 personas. La información fue publicada en un comunicado de la agencia de noticias AMAC, la cual está vinculada a los yihadistas. El grupo extremista se responsabilizó por lo que ha sido considerado el peor tiroteo masivo en la historia norteamericana, siendo el supuesto responsable de este ataque un hombre de origen afgano que fue identificado como Omar Mateen, quien fue abatido al enfrentarse a la policía. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que si el Consejo Nacional Electoral determina que la Mesa de la Unidad Democrática cumple con los requisitos legales, el referendo revocatorio se realizaría el próximo año. El mandatario nacional sostuvo que se emprenderán acciones legales por falsificación de firmas y una vez culmine el proceso, si los organismos electoral y judicial lo aprueban, se someterá al revocatorio. Casi 11.000 muertos. Hay compatriotas de 111 años, 112 años, 128 años. Ya las familias se han contactado con nosotros y van a proceder a incorporarse a la demanda judicial contra los responsables que entregaron este paquete podrido, ilegal y fraudulento. Si el Poder Electoral dice en el transcurso de este año han reunido los requisitos y nosotros hemos hecho nuestras actuaciones judiciales y el Poder Judicial y el Poder Electoral dicen sí, el referéndum revocatorio será en el mes de marzo del próximo año, iremos al referéndum revocatorio. Durante un recorrido por la Cota 905 y Antímano, el presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional y diputado por la MUD, Tomás Guanipa, hizo un llamado a los venezolanos a validar su firma para el referendo revocatorio. Guanipa explicó que la planilla que sale en el portal del CNE solo sirve para invalidar firmas. Indicó que los ciudadanos deben asistir a las oficinas del CNE durante la semana de validación desde las 8 de la mañana. Bajar ninguna planilla en la página web del Consejo Nacional Electoral. Es una trampa que pone el Consejo Nacional Electoral para la gente que se quiera excluir de esta lista. Una cosa que no estaba en ninguno de los pasos que habían en el instrumento que se había aprobado por el Consejo Nacional Electoral. No obstante, aseguró que la Mesa de la Unidad Democrática está organizando una movilización masiva de todos los electores a los lugares donde les toque votar. Además, rechazó categóricamente el ataque sufrido por diputados de la oposición a las puertas del ente comicial. Indicó que los atacantes están todos identificados y las autoridades no hacen nada. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que no es posible realizar el referendo revocatorio este año. Según Rodríguez, la recolección de firmas para el revocatorio se hizo con retraso. Reiteró que el artículo 72 de la Constitución contempla que todos los cargos y magistratura de elección popular son revocables, transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido y que debió solicitarse en enero. La canciller explicó además que de las firmas presentadas el 31% fueron firmas defectuosas o fraudulentas y que esto representa un fenómeno que se denomina como fraude masivo.
Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional, advierte que el Tribunal Supremo de Justicia prepara varias sentencias para frenar la realización del referendo presidencial. Reiteró su rechazo a la invalidación de más de 600.000 firmas. Este tipo de gestos lo que hacen es darnos más entusiasmo, más ánimo. Y a los que han invalidado, precisamente han escogido algunos muy notorios, por ejemplo, Enrique Capriles, Adelsa Solórzano, a Freddy Guevara, a Luis Florido, como para decir, nos atrevemos a lo que sea, hacemos lo que nos da la gana y no pasa nada. Reiteró que existen las condiciones y hay tiempo para que el referendo se realice en el 2016. El presidente de la Asamblea Nacional teme que seguramente las personas que van a validar sus firmas sean asediadas, pero asegura que irán a ratificar su firma donde pongan las máquinas del CNE. El jefe de la Comisión de Revisión de Firmas del PSV, Jorge Rodríguez, informó que para el día de hoy introducirán un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para analizar las supuestas firmas fraudulentas que presentó la Mesa de la Unidad Democrática. El dirigente del PSUV alega que todas las acciones llevadas a cabo hasta el momento por la MUD para activar el referendo son un gigantesco fraude en contra de la Constitución y que irán a la Sala Constitucional para demandar y señalar todo el acto. Acotó que si 31% de las firmas son fraudulentas o defectuosas, ¿cómo se va a activar ese mecanismo para autorizar a un partido político a convocar dicho proceso?, indicó Rodríguez. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, principal promotor del referendo revocatorio, convocó para este jueves 16 de junio a una movilización nacional en todas las capitales del país a los más de 600.000 electores a los cuales el CNE les invalidó su firma. El líder opositor criticó que el Consejo Nacional Electoral haya invalidado más de 600.000 firmas para el proceso de validación correspondiente a la activación del referendo revocatorio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Explicó que 100.000 personas quedaron fuera porque no votaban en el lugar donde firmaron. 50.000 más por errores de transcripción, 86.000 por supuestas irregularidades con su huella y otras 26.000 porque en la planilla había errores ortográficos. Capriles destacó además que solo unidos los venezolanos podrán superar la crisis que actualmente atraviesa el país. Amigos, hacemos nuestra primera pausa. Al regreso, mucha más información para todos ustedes. No se aparten. Amigos, continuamos con las informaciones. La Misión Alimentación activó el pasado sábado 1.692 jornadas en las que distribuyeron más de 4.500 toneladas de productos en todo el país con la participación de los comités locales de abastecimiento y producción. Así lo destacó el ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres. Estamos atendiendo más de 2 millones de personas. Es el gobierno bolivariano desplegado, es el poder popular. Respecto al vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, dijo que los CLAP no solamente son para abastecer, sino también para producir alimentos. Por su parte, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, informó que se atendieron a 204.000 personas en la región capital a través del denominado Punto y Círculo, que consiste en 28 consejos comunales que, según informó, serán atendidos con una periodicidad máxima de 21 días. Para la diputada de la Mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, la invalidación de su firma y la de otros dirigentes opositores es un motivo más para seguir trabajando con fuerza en favor del revocatorio. Que no podemos validar nuestra firma entre el 20 y el 24 de este mes en las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral. Nos hemos convertido en movilizadores, en motivadores y en movilizadores. Ahora nos van a tener con más fuerza en la calle, prestando nuestro vehículo para trasladar a la gente, informando a cada ciudadano de dónde tiene que ir a validar su firma en el caso de que le corresponda hacerlo y convirtiendo en voluntarios a las más de 600.000 personas que lamentablemente su firma fue invalidada. Estas declaraciones las emitió Solórzano durante un recorrido realizado por los municipios Los Alias, Carrizal, Higüey, Caipuro y que culminó en una visita a la población de El Jarillo acompañada por el presidente de Un Nuevo Tiempo Miranda y alcalde de Carrizal, José Luis Rodríguez, y la secretaria general regional del Partido Azul, Rosiris Toro. Según Lorena Freites, ministra para la Agricultura Urbana, el éxito del plan de siembra se refleja en las más de 100.000 personas que se han registrado para participar en esta iniciativa. Mucha gente que se ha enamorado de la idea de sembrar en sus casas, en sus patios, y tenemos para esto un indicador claro que es el Registro Nacional de la Agricultura Urbana. ¿Hasta ahora cuántas personas se han registrado? 29.469 unidades de producción y esto representa un universo de 100.000 personas aproximadamente. Cuando estamos hablando de patios productivos, estamos hablando de pequeñas parcelas que tiene la gente en sus alrededores, en sus mismas casas, cuando estamos hablando de metros cuadrados
como unidad básica o unidad de medida básica de la agricultura urbana. Entonces, todas estas unidades pueden ir desde unidades de 1 metro hasta 2 o 3 hectáreas que nosotros estamos colocando dentro del registro, ¿no? Las consideramos unidades en estas medidas. Y también, bueno, allí se dan distintos tipos de actividad productiva, sea producción vegetal, pero también producción de pequeños animales, sobre todo en las zonas periurbanas. La ministra indicó que ya están preparando una segunda fase de actividades para la siembra urbana. Vamos a desarrollar distintos programas de trabajo, unos programas de producción de hortalizas, de tubérculos, que no los teníamos planificados en una primera instancia porque son de mayor plazo de producción. También tenemos producción de frutas, plantas medicinales y un programa experimental para incursionar en tecnologías de producción agrícola de bajo costo y alto rendimiento. Por ejemplo, la acuaponía, que combina la producción piscícola con la producción agrícola y bueno, ha demostrado, o sea, esto es como la última de las tecnologías de producción en el mundo, sobre todo en las zonas periurbanas, que está dando muy buenos resultados y a nosotros nos gustaría implementarla con mayor fuerza en el país. A juicio de Freites, con la aplicación de los planes de agricultura urbana se podrá afrontar la crisis de producción y distribución de alimentos para poder cubrir la demanda nacional. Durante el fin de semana se registraron al menos 4 asesinatos en la Gran Caracas. Entre los casos está el de un hombre asesinado en un centro comercial de la capital tras intentar robar a un ciudadano. La policía de Chacao informó que el hecho se registró aproximadamente a las 8:30 de la noche de este domingo. En otro caso, 2 jóvenes identificados como Luigi Adolfo Grimán García y Joelvi Enrique Brito Morales, ambos de 21 años de edad, fueron ultimados a tiros la madrugada del domingo para robarlos cuando se encontraban con un grupo de amigos y compartiendo con conocidos. El hecho se registró en la vereda Venezuela de la calle Coromoto en Minas de Baruta. En otros hechos, un grupo de ampones asesinó la mañana del domingo a un hombre que frecuentemente trotaba en las mañanas en la urbanización Montalbán. Testigos dijeron que los delincuentes armados llegaron antes de las 6 de la mañana a las caminerías que hay en la zona y apuntaron a un grupo de hombres y se los llevaron hacia campos de béisbol cercanos al lugar. Amigos, es momento de hacer una pausa. Al regreso, en la entrevista de Venevisión, nos acompañará Juan Carlos Caldera. Él es representante de la MUD ante el CNE. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Con nosotros Juan Carlos Caldera. Él es el representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el CNE. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. El jefe de la Comisión de Verificación de Firmas, Jorge Rodríguez, ha dicho que durante todo ese proceso de revisión del 1% hubo testigos de la Mesa de la Unidad Democrática y que en el supuesto de que el CNE haya invalidado deliberadamente cierta cantidad de firmas, usted sería cómplice por avalarlo y porque firmó las actas. ¿Es así? Bueno, este señor es conocido en el país por mentirle sistemáticamente a Venezuela. Es el mismo que decía que el 6 de diciembre ellos iban a ganar como sea. El 5 de diciembre en la noche aseguraba que al día siguiente ellos iban a volver a ser mayoría en la Asamblea Nacional y ahí está la respuesta del pueblo. Son los mismos mentirosos de siempre. Es el mismo protagonista de la novela de que en Venezuela no hay escasez, no hay problemas de ningún tipo, que en Venezuela hay comida para 3 países. Son los mismos mentirosos de siempre y nosotros vamos a demostrarle, como lo hemos hecho, no con palabras, con hechos concretos, con pruebas de ellos mismos. Aquí está el informe del CNE, parte del informe del CNE, de todas las irregularidades. Sistemáticamente, día por día, los testigos de la unidad que estaban en la defensa de las firmas del pueblo levantaban actas de observaciones. ¿Qué hacen ellos? Publican en la página web del CNE solo el acta donde se anuncian el procedimiento del día. Pero las observaciones que todos los días efectuamos nos decían, no, tiene que hacerlo en una hoja aparte, no puede meterlo en el acta. Y eso no lo publica en el Consejo Nacional Electoral. Pero tenemos copia de todas y cada una de las observaciones que diariamente le habíamos hecho durante esos 25 días, cada día, día por día, al terminar la jornada, de todas las observaciones y las irregularidades que fuimos denunciando. Hablemos de lo que está previsto que ocurre el día de hoy. Están pautadas reuniones en las sedes regionales, en las oficinas regionales electorales de cada estado para afinar detalles de la logística para la etapa de validación que será del 20 al 24 de junio. Y también Jorge Rodríguez ha anunciado que va a acudir al Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso. Él argumenta que si hay 31% de firmas no válidas, no se podría avalar o hacer el referendo revocatorio. Mire, es muy importante seguir explicándole a nuestro pueblo lo que nosotros anunciamos desde el primer día. Ahí están los registros cuando nos convocaron
a lo que ellos llamaron el proceso de digitalización y digitación, un nombre muy rimbombante que no es otra cosa que escanear las planillas y transcribirlas. En aquel momento señalamos que el proceso estaba diseñado para rebanarle las firmas al pueblo como ocurrió y que esa rebanadora podía llevar a afectar hasta 800.000 firmas. La presencia más permanente de nuestros testigos, la lucha firma por firma, se dio 600.000, pero habíamos advertido que podían llegar hasta 800.000. Y te voy a dar varios ejemplos. Mira, los venezolanos que firmaron, aquí está la planilla donde firmó Enrique Márquez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. La encabezó la firma Henry Ramos Alup, Enrique Márquez, aquí hay 6 diputados de la Asamblea Nacional. Ellos firmaron en la Asamblea Nacional, en el recinto, en la plenaria de la Asamblea Nacional, aquí dice, entidad Distrito Capital. Como Enrique Márquez, diputado del Zulia, y puso aquí Maracaibo, Estado Zulia, su firma fue rebanada por esa razón. Como la de él, 100.000 venezolanos. Te voy a poner otro ejemplo. Enrique Capriles. Alguien en Venezuela o en el mundo puede dudar que Capriles tiene muy claro la persona a revocar. Aquí está, mira. Nicolás Maduro Moros. Supuestamente porque la U de Maduro parece una O y entonces se puede leer Maduro, entonces la firma de Capriles y los 10 que están aquí también fue rebanada. Por esa vía le rebanaron la firma a 50.000 personas. Aquí tienes otro ejemplo, mira. Aquí pusieron la palabra presidente de la República en vez con la letra S de Sucre con la letra C de casa. Un error ortográfico. Aquí las 10 personas también le rebanaron su firma. Por esa vía a 26.000 personas. La famoso cuento de las huellas dactilares. Si había unos dactiloscopistas que buscaron, entonces veían la cosa, no, estas están bien, estas están mal, entonces si tenían dudas metían una lupa, tú tienes que verlo, hacían así, ponían la firma para acá, para allá, y entonces decían, no, esta sí o no. Por allí le rebanaron 86.000 firmas a nuestro pueblo. De esa manera es muy sencillo llegar a esa cifra, y así te puedo ir contando caso por caso. Ahora, el proceso del 1%, que primero no está en la Constitución, fue un invento del reglamento, establece un paso que después de recoger la firma hay que contarla y vamos a la validación del 100%. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que la MUD va a poner firmas allí que después mañana no vaya a poder llevar a validar? Es como meterse un autogol. Eso no tiene sentido alguno. Estas son de estas cosas de la fábula, de estos mentirosos compulsivos de siempre, que el pueblo una vez más, con la Constitución en la mano, ejerciendo ese sagrado derecho que significa el referéndum revocatorio, que es una salida de paz, una salida electoral pacífica y democrática, le vamos a demostrar a Venezuela y al mundo que los venezolanos tenemos una decisión muy clara: cambiar este gobierno de manera pacífica, electoral y democrática, y nos lo permite el artículo 72 de la Constitución. Lo que estamos es luchando por ejercer un derecho que nos pertenece. El tema del lapso de los tiempos. El presidente Maduro ha dicho que si el CNE determina que se han cumplido correctamente los pasos, habría referendo revocatorio, pero en el 2017. Bueno, el presidente de manera iracunda, pero que al final lo que demuestra es un profundo miedo a someterse a la decisión del pueblo, a que el pueblo le diga si quiere o no quiere que continúe. Un mandatario no puede estar escondiéndose detrás de las instituciones, detrás del Tribunal Supremo, detrás del Consejo Nacional Electoral. Tiene que afrontar al pueblo y decirle, decían ustedes si quiero seguir o no, como el 19 de abril, dígame si quiero mando o no quiero mando. El referéndum revocatorio, según el mismo reglamento de ellos, a pesar de todas las trabas, de todos estos tiempos que ellos han venido consumiendo, estamos en los tiempos claramente para que en agosto recojamos el 20% de la firma, 4 millones de venezolanos recogiendo la huella, y a finales de octubre, más tardar la primera semana de noviembre, estemos los venezolanos en nuestros centros electorales frente a la máquina electoral contestando la pregunta: ¿está usted de acuerdo con revocar el mandato presidencial de Nicolás Maduro? ¿Sí o no? Y que gane el sí con más votos de lo que fue la elección del presidente Maduro, es decir, más de 7,5 millones de votos. La MUD insiste en llamar a validar 1.350.000 firmas. ¿Es suficiente el tiempo de 5 días, las 300 máquinas captahuellas y los 24 puntos que se van a establecer en el país? De 2 millones de firmas que consignamos, nos rebanaron 600.000 firmas, pero queda 1.352.052 venezolanos que tienen derecho a validar, de ser los representantes de la esperanza y del cambio que significa el referéndum revocatorio. Del 20 al 24, lunes 20, martes 21, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de junio, que a pesar de ser día feriado va a servir para poder ir a validar 5 días los venezolanos, el 1.352.000 venezolanos que su firma sí pasó esta operación rebanadora,
tienen la oportunidad de ir. Nosotros le pedimos al Consejo Nacional Electoral, y estamos esperando respuesta en el día de hoy, de ampliar el número de máquinas. Hasta ahora la propuesta que se nos hizo es de 300 máquinas y le demostramos matemáticamente cómo con 300 máquinas no tiene todo el pueblo, todo el 1.352.000, la oportunidad de ir a validar su firma. Quedaría insuficiente ese número con esas máquinas y le estamos pidiendo que se amplíe al menos al doble para facilitar. Recuerden algo, estamos hablando de derechos políticos. Los derechos políticos son derechos humanos. Las instituciones tienen el deber, por nuestra Constitución, de facilitar el ejercicio de los derechos y no entorpecerlos. Nosotros también estamos a la espera de que se defina finalmente los puntos de validación. Hasta ahora se ha hablado de las oficinas regionales. Yo le digo a la gente del Estado Bolívar, por ejemplo, alguien que vive en Caicara del Orinoco tiene que ir 8 horas a Ciudad Bolívar a validar, alguien que vive en el Tigre, en el estado de Anzoátegui, nuestra misma gente de Miranda, de Barlovento, de los Valles del Tuy, tienen que ir a Los Teques, el área metropolitana. Se trata de facilitar el ejercicio de los derechos y no entorpecerlos. No le tengamos miedo al pueblo, no le tengamos miedo a la decisión sagrada y soberana del pueblo, y el pueblo se va a expresar este año en su referéndum revocatorio, que es un derecho y además es el camino de la paz y de la solución de la crisis. ¿Qué piensa sobre las amenazas o la posibilidad de encarcelamiento que hay hacia usted y hasta hacia el gobernador Capriles, que es el principal promotor del mecanismo del referendo revocatorio? Mira, nosotros asumimos plenamente la decisión de nuestro pueblo. Si tenemos que pagar con cárcel, acompañar la decisión de nuestro pueblo de construir una salida pacífica, electoral y democrática, esa decisión que está en el corazón de 8 de cada 10 venezolanos, con gusto lo hacemos por venezolanos. Nosotros confiamos en los venezolanos. Lástima que el gobierno no confía en los venezolanos y quiera esconderse en las instituciones. Nosotros vamos a seguir trabajando por Venezuela, vamos a seguir acompañando a nuestro pueblo en su decisión de, con el camino de la Constitución, el artículo 72, dar esa salida de paz que significa el referéndum revocatorio. Brevemente, los 600.000 llamados invalidados y en general quienes quieren el revocatorio estarían desesperanzados. Mira, eso es parte de lo que busca el gobierno. Yo ayer estuve en el mercado de Boleíta allá en nuestro municipio Sucre. Aprovecho para decirle a nuestros vecinos del municipio Sucre que en los próximos días vamos a informar de los planes de movilización que vamos a tener para facilitar la ida a los teques de nuestros vecinos. Igualmente se va a hacer en todo el país. Estén pendientes a ver cómo nos organizamos. Desde ya, esto tiene que ser una tarea del pueblo. Organizarnos entre nosotros mismos, ver quién tiene un carrito, quién puede tener unos puestos en una camioneta. Es decir, ponernos todos de acuerdo a cumplir con esta meta que significa. Los 600.000 venezolanos no podemos estar desesperanzados. Nosotros tenemos que entender que esto es una lucha con obstáculos y cada venezolano que le rebanaron su firma, tenemos entonces la tarea de ser promotores, de ser movilizadores, de ser interlocutores para que los 1.350.000 sí vayan a validar su firma y sobre todo prepararnos con el doble de ganas para poner nuestra huella, nuestro dedo en el proceso que viene, que es el del 20%. Gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Gracias a ti por la oportunidad y a validar del 20 al 24 y seguir construyendo ese camino de paz que significa el referéndum revocatorio y su apellido 2016. Despedimos a Juan Carlos Caldera, representante de la MUD ante el CNE, y quedamos contigo, Néstor. Gracias, Lirio. Amigos, y de esta manera finalizamos la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Muy buenos días para todos.